Si la garra del odio me araña, el dolor no te deja seguir. Este canto nos deje la cuerda que nos puede ayudar a seguir. Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de su programa Desde la Raíz, todos los sábados 9 de la noche por Radio Numancia, domingos 8 de la noche por Sin Línea MX, con repetición martes 11 de la mañana. El día de hoy tenemos un tema que se enfoca en tres aspectos muy importantes. Es el poder popular, la descomposición partidaria y la actual coyuntura electoral. Y para estos tres temas tengo el gusto enorme de darle la más cálida bienvenida a mi queridísimo amigo Jesús Carreón y también a nuestro querido José Carlos Arias, el doctor en economía José Carlos Arias, Jesús Carreón, un comunicador como la que les habla. Y bueno, Jesús, José Carlos, bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí en el programa. Muchas gracias, Pati. Igualmente, igualmente es un honor. Muchas gracias. Pues bien, sin más, vamos a platicar de lo que el momento histórico que estamos viviendo. Yo creo que México se puede perfilar como la punta de lanza en una lucha por avanzar, por impulsar un proyecto humanista, un proyecto que signifique justicia social y también un cuidado del planeta. Es un proyecto que está siendo impulsado por otros países en América Latina, Bolivia, muy especialmente Bolivia, pero otras naciones también. Y es un proyecto totalmente contrapuesto al que nos impusieron desde los 80s, llamado neoliberalismo, y que si no se detiene realmente, puede terminar con el planeta de ese tamaño. Aquí, México, estamos en una coyuntura muy especial, José Carlos y Jesús, en la que el pueblo de México ha tomado una enorme relevancia como gran protagonista. Y aquí vamos a comentar también qué está sucediendo con los partidos políticos y qué papel vamos a jugar nosotros como pueblo ahora el 6 de junio. Yo creo que nunca, de verdad, había habido una elección tan absolutamente trascendental como esta que estamos viviendo, y a eso podría explicar las reacciones, el comportamiento absolutamente faccioso, inaceptable, de órganos como el INE, como el TRIFE y demás actores políticos. Así que, habiendo hecho esa introducción en un día especialísimo como es hoy, 1 de mayo, en que celebramos aquella huelga que dio inicio a una serie de manifestaciones de los anarquistas, los sindicalistas anarquistas, que además, por haber participado en estas manifestaciones, fueron ejecutados en los Estados Unidos, en Chicago, los mártires de Chicago. Y es justamente el trabajo, la clave, el trabajo bien reivindicado, el trabajo con justicia, el trabajo digno, la clave para una sociedad, para una economía sana, para una sociedad progresista, para el impulso de este proyecto del que México puede ser punta de lanza. Pues mis queridos amigos, adelante. Les cedo el micrófono quien quiera empezar. Adelante. Vas, Pepe. Pues mira, el tema es muy interesante, Pati. Como tú dices, es una elección muy relevante. Probablemente, claro, en este momento es la más relevante. La anterior fue la más relevante de la historia, yo creo, porque nadie esperaba esa reacción del pueblo,
nadie esperaba esa reacción de la gente. La oposición todavía no le entiende, todavía no le cae el 20. O sea, la oposición sigue intentando manejar las cosas en las cúpulas, con el INE, con el TRIF, con el tribunal, etcétera. Pero, fíjate, por ejemplo, algo que es muy representativo de la situación. ¿Qué pasó en los procesos de Guerrero y de Michoacán? Les quitan la candidatura a los candidatos estos en forma, como sea, excesiva, anticonstitucional, exagerada, facciosa, como dices tú muy bien, entre estos dos órganos electorales. Y lo que sucede es que al candidato que pongan, le hicieron la campaña. Por ejemplo, en Michoacán les hicieron la campaña por 12,000 pesos, que fue lo que se gastó Raúl Morón. En Guerrero se las hicieron por 19,000 pesos, que fue por lo que quitaron a Félix Salgado. Y hoy precisamente hacen la encuesta sobre cuál de las mujeres, de las 3 mujeres en Morena, podía ser la candidata, a ver cuál estaba mejor posicionada. Y sucede que la mejor posicionada es la hija de Félix Salgado, Evelyn Salgado, que además tiene una preferencia de voto hoy de 62% en el estado, no la tenía su papá. Es increíble, o sea, no se han dado cuenta, el INE le hizo la campaña gratis. O sea, ¿por qué? Pues porque el pueblo ya no los deja. Ya se acabó la época en la que podían manejar las cosas en forma facciosa desde las cúpulas. No lo han entendido. La descomposición de los partidos, que es otro de los temas del programa. Los partidos vienen descompuestos, los partidos de oposición vienen descompuestos hace mucho, pero en este momento, dirigidos por Claudio X González, que además es otra cosa que abre perfectamente el escenario como es, o sea, la oligarquía manejando a los partidos de oposición, hoy de oposición, gracias a Dios, los junta, les quita las máscaras, los exhibe, los hace hacer cualquier clase de tropelías, porque además es lo único que hacen. Fíjate, por ejemplo, el proceso de desafuero de Cabeza de Vaca. Todos estos votaron en contra, todos los diputados votaron en contra. Ese es un factor que el pueblo no va a olvidar a la hora de ir a las urnas. Y entonces, ahorita estamos viendo que la preferencia del voto en los estados donde hicieron estas porquerías las autoridades electorales se elevó en favor de Morena, y solo estamos esperando que por favor vayan y hagan lo mismo en Nuevo León, en Querétaro y en San Luis, porque necesitamos subir los números, ¿no? Pero en realidad es algo así que ellos es una realidad que siguen sin querer entender. No la pueden ver. Y las cosas cambiaron, y cambiaron por varios factores, pero si quieres los platicamos después para que pueda hablar el chato, porque luego me regañan porque no lo dejo hablar. Gracias. No, pero lo que acabas de señalar es absolutamente, es evidente. Peña Nieto, mi querido Jesús, le hizo la campaña a López Obrador, ¿cierto? ¿Cierto? Gracias a Peña fue que ese histórico 1 de julio del 18 se volcó el pueblo a las urnas. Adelante, Jesús. Pero yo seré muy breve para que no haya conflictos, pero yo quiero decir 3 cosas. Una, la oposición siempre fue una palabra muy bien utilizada de gente decente que estaba en contra de lo que estaba pasando. Esto que tenemos hoy, este amaciato, que la gente muy sana y amable, le diría poliamoroso, del PRI, PAN, PRD, no es oposición, nunca ha sido y no sabe serlo. Así como Morena no aprendió a ser partido político, estos no dan crédito y no han podido ser oposición. Morena se quedó en movimiento, fue un pésimo partido político mientras duró poco tiempo de partido político en realidad, porque nos regresaron a movimiento. Cuando se unifican los 3
grandes partidos, lo que quedaba de los 3 grandes partidos, encabezados por Claudio X González, y manejado en su dinero por el Partido Revolucionario Institucional, no nos quedó más, pero apoyados además por el INE, por el TRIFE, por ciertos pues ratas que se han ocupado de demostrarnos quiénes son a lo largo de su vida, nos están haciendo el favor de regresarnos a una cancha que Morena conoce muy bien. Morena no conoce en realidad la participación partidaria. Morena es un movimiento de regeneración nacional que de pronto llegó a partido para lograr que Andrés Manuel fuera presidente de la República. Y no solamente Peña Nieto nos regaló el triunfo, también fue Fox con el desafuero. Ese desafuero engrandeció a un candidato de una manera infinita. ¿Qué dice aquí? Sí, bueno, el encuere. Llegó el momento en el que el striptease de la derecha funcionó. Entonces, el que se llamaba de la Revolución Democrática, ya sabemos que ni es revolucionario ni democrático, el que se llamaba de Acción Nacional, y que era el contrario del revolucionario institucional, pues ni eran contrarios, ni eran de acción, ni eran revolucionarios, y institucionales sí eran los dos. Y yo lo que sí veo ahorita es una enorme desesperación. Una enorme desesperación de todos los actores políticos, para no llamarlos oposición, en la que ya no saben qué inventarse. Querían ahora que el nuevo presidente de México de facto fuera Lencho y su Tamagotchi, y no les está funcionando, porque antier nos enteramos que el magistrado, bueno, el encargado de hacer las auditorías internas del INE, les dio toda la entrada para poder hacer una investigación legal a la Unidad de Inteligencia Federal, de Fiscalización, la UIF, ¿no? Santiago Nieto. Y así veo, sí, efectivamente México es una punta de lanza, es tan punta de lanza que nuestro proyecto, que se llama Sembrando Vida, los gringos lo van a llamar Sembrando Esperanza, es tan interesante que la Merkel, antes de irse, pues dejó dicho que se les dieran pensiones a los estudiantes, que les repartieran dinero que los Estados Unidos están repartiendo $1,400 per cápita para solventar una crisis. Es tan picuda esta punta de lanza de la que tú tan sabiamente hablas, Pati, que somos el único país, bueno, uno de los pocos países que, por ejemplo, crecimos el 0.4, ¿no, Pepe? 0.04. No, pero crecimos en el trimestre, dices tú. Sí. En el primer trimestre sí estaba programado menos 0.02 y crecimos 0.04. O sea que... y sin deuda. Sí, es que sí crecimos ese 0.04. No es producto de la deuda, ¿no? Pero fíjate que lo que estás diciendo es bien importante, porque hace unos meses, no sé si 2 meses, por ahí de febrero o marzo, la primera ministra de Nueva Zelanda, en un solo día, subió los impuestos para los ricos y empezó a repartir dinero de programas sociales a los menos favorecidos. Luego salió el secretario general de la ONU a decir que los ricos se habían beneficiado durante el año de la pandemia con $5 billones adicionales a sus fortunas, y que era necesario establecer un impuesto para toda esa gente, como un impuesto de solidaridad, para poder ayudar a los que están no tan bien. Luego sale Biden con un programa, el plan de la familia o de las familias, ¿no? Donde se va a gastar 1.8 billones, para ellos son trillones de dólares, en repartirle ayudas sociales a la gente, pero subiendo los impuestos de los ricos, ¿no? Entonces, es algo que nosotros ya estamos haciendo sin subir los impuestos.
Más, de hecho, nuestra compañera Erika González, en una de sus intervenciones en la mañanera del presidente, se lo propuso, le dijo, oiga, no va a haber necesidad o sea, no sería buena idea crear un impuesto para los ricos a fin de que hubiera un fondo de contingencia para este tipo de cosas, se pudiera utilizar, y el presidente le dijo, no, nada más, no es necesario, no lo necesitamos, mientras yo esté no vamos a subir impuestos, pero con el programa, con el plan de austeridad del gobierno y con el combate a la corrupción, nos sobran fondos para hacer lo que estamos haciendo. Ahora, se puede reforzar mucho, pero créeme, o sea, ahora sucede que Biden es más populista que AMLO, con la diferencia de que los Krause le llaman progresismo en Estados Unidos y populismo en México, ¿no? Oye, pero además, con esto cierro ya. El milagro boliviano, ese milagro de crecimiento económico del 7% durante años, después de estas elecciones, ese que hizo el milagro boliviano es el nuevo preciso. Sí, entonces, sí. Agárrense porque esto viene precioso. Vamos a enseñar, nos va a enseñar Luis Arce y Andrés Manuel López Obrador cómo se gobierna un país, creo yo. Aquí la gran diferencia es que las motivaciones que ha habido siempre detrás del proyecto impulsado por el ahora presidente mexicano. Una genuina preocupación y además un enorme sentido común. El sentido común te indica que va a llegar un punto en que si tú sigues aumentando esa brecha de desigualdad, va a ser insostenible. Como ha quedado demostrado, y por eso el neoliberalismo, aunque da patadas de ahogado, está ya desmoronándose, es decir, ya no se sostiene. Entonces, las motivaciones de Biden y de la Merkel y de toda esta gente son meramente oportunistas. Es decir, te voy a demostrar que, porque miren, realmente ellos no quieren que gobiernos como el de López Obrador, como el de Luis Arce en Bolivia, con el de Fernández en la Argentina, con sus matices, ¿verdad? Con el gobierno venezolano, no quieren que ese tipo de gobiernos triunfen. Entonces tratan de decirle a la gente, es que no va por ahí. Yo también me preocupo por ti, yo también. Entonces, ¿por qué no quieren que se sostenga, que continúe el proyecto de Andrés Manuel López Obrador? Pues por una cuestión elemental, porque López Obrador va a hacer de México un país absolutamente soberano. Lo decía Flores Magón, el país que quiera tener democracia debe primero solidificar su economía. Si no eres económicamente sólido, jamás vas a poder tener democracia, porque siempre vas a depender de una potencia que te va a ordenar lo que tienes que hacer, te va a imponer la política. Pero aquí yo los quiero invitar, tenemos que desmitificar muchas cosas que andan por ahí, nociones, que puedo estar equivocada, pero me parece que son un poquito falsas. No un poquito, son falsas. Es decir, se ha dicho que es sano tener oposición. Por supuesto que es sano que haya oposición, pero ¿qué tipo de oposición? Es decir, tú, José Carlos, tú, Jesús, o yo, puedo oponerme a ciertas decisiones del presidente, pero ¿qué es lo que nos motiva? Una genuina preocupación en contribuir para que el gobierno no se descarrile, porque en definitiva somos parte del gobierno, somos parte del Estado, ¿sí? La sociedad. Pero vámonos a analizar el Partido Acción Nacional. Nada más para quien dice que fue democrático, que impulsó la democracia y que gracias a él y gracias al PRI es que tenemos democracia en México. Pero vámonos a la historia del Partido Acción Nacional. ¿Por qué nació el PAN en 1939? ¿Qué fue lo que los motivó? ¿Cuál era su proyecto? ¿Era un proyecto cercano al pueblo? No.
Ellos nacieron porque odiaban las políticas públicas sociales de Lázaro Cárdenas. Claro. Una cofradía de empresarios ricos cuya mentalidad es que el pobre es pobre porque quiere ser pobre, porque es flojo, porque es mediocre, porque etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos nosotros a pensar siquiera que un partido con esas características, con ese origen, es democrático? ¿Qué cosa es democracia? El poder del pueblo, no el poder del empresariado, no el poder del dinero. Entonces, yo creo que es sano porque estamos analizando qué está pasando con los partidos. ¿Qué le pasó al PRI? ¿Qué le pasó al PRD? ¿Y qué le puede pasar a Morena? Y eso nos interesa a todos, hasta los que no somos militantes de Morena. Fíjate que sí, tienes razón. Lo que pasa es que, mira, entonces yo creo que el PAN, como sea en sus inicios, si tú quieres, como una reacción, porque siempre ha sido un partido reaccionario, como una reacción al gobierno del presidente Cárdenas, se formaron y comenzaron a trabajar en su concepto. Pero en esa época el PAN tenía proyecto. Si tú quieres, efectivamente no era un proyecto popular, pero tenían todo el derecho de tener un proyecto alternativo al popular, pero había proyecto, ¿no? Hoy no hay proyecto. O sea, cuando tú tienes ¿de qué se trata la democracia? Se trata de las propuestas, de la discusión pública, de las ideas. O sea, aquí no hay ideas, no hay propuestas, no hay nada. Es simplemente quítenlo, ya quítenlo, por favor, ya quítenlo. No sirve. ¿Por qué no sirve? ¿Por qué no sirve a ellos, no? O sea, estos cuates, el 18, los agarramos encuerados. No, nunca lo esperaron. Y no se prepararon. Entonces, no tienen un proyecto. El proyecto que tienen es el que tenían, que era robarse todo lo que pudieran. Ese es su único proyecto, no tienen otro, pero además están siendo evidenciados en todas partes. O sea, ven los estados. Todavía no somos un estado democrático. Todavía no lo somos. Ve el comportamiento del INE y del tribunal. Entonces, ¿cómo puede suceder eso en un estado democrático? O las amenazas, los homicidios, todo hacia los candidatos, o una bola de candidatos ladrones que ahora estamos viendo caer. Todos los días, por lo menos vemos uno de la oposición que lo agarran por secuestro, por robo. O sea, ¿de qué se trata esto? Pues, es increíble. O sea, estos cuates son una organización del crimen organizado, son una organización delictiva, y son los tres. Ninguno de los tres tiene propuesta, ninguno de los tres tiene ideas, es simplemente oponerse para destruir, mientras los demás construimos. Entonces, y no pueden, ¿no? Pero estabas diciendo otra cosa interesante en relación con la punta de lanza de México. Fíjate, el gobierno y el pueblo sigue trabajando en esa orientación. No puede ser independiente, no puede ser soberano si no tienes, si no eres capaz de tener soberanía alimentaria, por ejemplo, o soberanía energética, que hicieron todo lo que tenían que hacer para quitárnosla. O sea, ¿cómo puedes tener privilegios para las empresas privadas eléctricas que generan electricidad y para sus clientes a los que les hemos subsidiado 400 y tantos mil millones de pesos para que trabajen y nos hagan favor de dar la luz que podemos producir sin ese subsidio, ¿no? O dedicarnos a vender petróleo afuera, como vender las naranjas para comprar el jugo de naranja, ¿no? Importar el jugo de naranja, que es la gasolina. Mientras no tengas soberanía energética y soberanía alimentaria, pues es muy difícil que puedas ser soberano y que puedas tomar tus propias decisiones, porque dependes de lo más básico del extranjero. Nosotros de los gringos dependemos completamente. El día que ve lo que pasó con el gas natural en la electricidad, tronó el sistema en Texas, cosa que nadie esperaba, y nos quedamos sin electricidad. Afortunadamente existe la Comisión Federal de Electricidad, que fue la que resolvió el problema, porque Iberdrola no lo iba a hacer, ¿verdad? Claro. Entonces, el tema es, tienes toda la razón,
vamos en busca de la soberanía. Yo creo que sí, en el 23 vamos a tener ya una soberanía energética mucho más integrada, por lo menos en combustibles. Vamos a ver en energía eléctrica cómo se van dando las cosas, porque vamos hacia allá también, ¿no? Y el programa Sembrando Vida es un tema realmente toral en todo esto. O sea, estás buscando a través de ese programa y de otros, como los apoyos a los productores, los precios de garantía, etcétera, etcétera, ir generando ya tu soberanía alimentaria. Entonces, lo que es muy buena noticia, por ejemplo, es que en nuestro comercio exterior, donde hemos tenido un déficit histórico en balanza comercial, desde que entró Salinas hasta que salió Peña Nieto, siempre tuvimos déficit en balanza comercial, o sea, siempre importamos más de lo que importábamos. Esto los teóricos de la derecha lo interpretarían como, bueno, es que estamos comprando bienes de capital para producir. Pues sí, durante 40 años y todavía no puedes producir lo que necesitas para exportar más, ¿no? Pero no es cierto. O sea, hubo una importación mayor a la exportación durante 40 años y por primera vez en México en el 2019 tuvimos superávit y por segunda vez en el 2020 tuvimos el superávit histórico, vaya, más alto que hay, equivalente a 3 superávits anuales de cuando teníamos superávit. Es increíble, o sea, 38 mil millones de dólares de superávit en un año es algo que parece demencial. Y no es porque hayan bajado las importaciones, sino es porque subieron las exportaciones. Entonces, esto nos está dando muchas señales, el que no tengamos deuda. Imagínate, en estos 36 años, el peso se devaluó 20.300%, perdóname, 23.000% en 36 años. En 36 años, nuestro Producto Interno Bruto ganó 10 billones de dólares. ¿Y sabes cuánto recibimos de deuda? 10.5 billones de dólares. O sea, es como si tú en tu casa vas al banco, pides 100,000 pesos y reportas que creciste 100,000 pesos, ¿no? Es que pues los debes. ¿No? Eso es lo que sucedió en todo el neoliberalismo. Entonces, tienes razón, era insostenible. Y el neoliberalismo, de hecho, es insostenible. No nada más desde el punto de vista ecológico, como tú lo mencionas, sino desde el punto de vista económico. La deuda mundial, que es de 4 cuatrillones de dólares, es un 4 seguido de 15 ceros, no la va a pagar nadie. La producción mundial es de 80 trillones de dólares al año. Entonces, ¿cómo vas a pagar 4 cuatrillones? No hay manera. No se va a pagar. Van a quebrar muchísimas empresas. La deuda corporativa no se va. Nadie va a pagar eso. Entonces, ese modelo sostenido por la generación permanente de deuda, pues ya no se sostiene. Y estamos viendo las reacciones urgentes, por ejemplo, en los Estados Unidos, con este tipo de programas, en donde se atreven a sobregravar a los ricos. Nosotros, bueno, ahí te podría decir yo que la Cuarta Transformación está beneficiando a los ricos. No les está subiendo los impuestos. Solamente les está pidiendo que paguen lo que deben en impuestos, lo que pagamos todos. Pero eso para ellos debería ser un beneficio, deberían estar aplaudiendo. Yo creo que la lógica nos diría que sí, pero el asunto aquí es que ellos vinieron acostumbrándose a un régimen de absoluta impunidad y ya no se trata nada más de la cuestión monetaria. Es una cuestión que va más allá y que ha transformado la psique de esa gente a un grado tan severo que ya no los mueve solamente eso. Pero me quiero ir con mi querido Jesús y vamos a regresar a cómo el presidente está dando la batalla en varios flancos, pero uno que me llama mucho la atención es que está tratando de cambiar el disco duro aquí. Eso es muy interesante.
porque cuando tú dejas de considerar la posesión material como el centro de tu existencia, cuando cambie eso, les aseguro que regímenes de abuso y de depredación no van a aprender en la sociedad. Y los pueblos no van a volver a votar por un Macri, no van a volver a votar por un Luis de la Calle, por un Bolsonaro, No, porque el disco duro aquí va a estar cambiado. Pero adelante, mi querido Jesús. Yo creo que el pueblo de México hace mucho que no vota ni por el PRI ni por el PAN. Por eso ha habido fraudes electorales cotidianamente. Porque no nos han dejado contabilizar los votos reales que teníamos para que ganara el que debe de ganar. Yo creo que efectivamente, bueno, el PAN y el PRI nos hicieron un gran favor al portarse como se portaron los últimos 3 sexenios, porque no nos dejaron más remedio que ver lo inevitable de ver, que es cómo dejaron el país, cómo nos han saqueado, cuántos millonarios nuevos tenemos cada año, todos derivados de las ventas a gobierno. Y yo creo que el movimiento del Manuel López Obrador, más que un movimiento político, que obviamente no puede dejar de serlo, es un movimiento religioso. Es decir, cuando tú quieres entrar en un plano pedagógico los 2 primeros años de tu sexenio y le pides a la gente que no le importe el dinero, cuando toda su vida le han dicho que lo importante es el dinero, pero además te basas en frases como las que él usa cotidianamente, que son, no importa, lo importante es lo que está dentro de uno, no en la cuenta bancaria, cosas baratas como coches del año. Es decir, Andrés Manuel está haciendo algo impresionantemente grande y muy peligroso. Y muy peligroso porque está jugando, no, bueno, está movilizando, tocándole cuerdas al alma de los mexicanos que no le había tocado nada. Porque, por ejemplo, en el fraude del 88, cuando fue a Cuauhtémoc Cárdenas, Salinas de Gortari y hace un fraude electoral, Cuauhtémoc nunca fue ni la cuarta parte, ni la 20ª parte de lo que es Andrés Manuel López Obrador. A Andrés Manuel se le respeta por lo que es, por lo que ha sido. Y a Cuauhtémoc se le respetaba por quién estaba parado junto de él y por quién era su papá. Entonces, básicamente, hay 2 métodos de respeto. Andrés Manuel le pueden decir, hoy Cabeza de Vaca salió con un discurso espectacular en la que decía que él era un perseguido político. Y se quiso comparar con el presidente de la República. Sí, bueno, sí, nomás que a él no le han encontrado 950 millones en 30 casas, ranchos, galerías, etcétera. Al presidente no le han encontrado eso, pero a Cabeza de Vaca ya se lo encontraron, y eso que todavía no le rascan bien. Ahí, ese es el conflicto de este movimiento, que quererlo agazapar en un partido político es imposible, porque toca demasiadas fibras de demasiada gente. Por eso la oposición, bueno, a la que nosotros le decimos oposición, yo creo que en realidad la oposición la está haciendo Porfirio Muñoz Ledo y Florente Mola, y esa es la oposición que tiene México. Entonces, ahora sí, para volverme intensamente teológico, te lo voy a decir con una frase, que es, gracias a Dios, porque no he encontrado uno inteligente. Es decir, alguien que te quiera tirar las expectativas de Andrés Manuel, del gobierno de Andrés Manuel, con argumentos. No, siempre es que si habla feo, si no se huele los zapatos, si sus trajes son baratos, si sacó su carterita y dijo que traía de 200 pesos. O sea, puras cosas de me cae gordo. Y pues si en eso se basan, ahora no olvidemos que esto también es importante. Peña Nieto ganó porque era guapo y porque le metieron muchos millones de pesos Televisa y porque le compraron una esposa y le hicieron una historia. Pero Andrés Manuel está tocando cuestiones teológicas que, acuérdate, Pati y Pepe, que a Cristo
lo sacaron y luego le gritaban Barrabás, Barrabás, ¿no? Prefirieron a Barrabás, que es lo que nos ha pasado en Sudamérica. Históricamente, después de la izquierda, llega la derecha y llega con odio, con rencor y con ganas de acabar con todo lo posible. No creo que sea posible que pase eso en México momentáneamente, porque el que sigue, se llame Ebrard o se llame como se llame, va a tener un seguimiento que hacer a las cosas. Y le van a dejar puesto el pastel para que no tenga esa posibilidad que tuvo Ebrard, por ejemplo, cuando fue el presidente, perdón, gobernador de la Ciudad de México, de abrirle la puerta a la derecha. En estas circunstancias ya no va a ser posible, porque ya dejó puestos proyectos productivos, programas sociales, cómo se va a manejar las gasolinas, cómo se va a manejar los bancos. Crear la banca en 3 años, eso es, oye, es históricamente, nadie lo ha hecho. Bueno, o sí lo ha hecho Pepe. No, no, y la Internet, por ejemplo. O sea, ves la estructura de inclusión que estás haciendo a nivel nacional. Es el banco más grande de México, que es el Banco del Bienestar. Todavía no lo es, va a tener 1,000 sucursales. El año que viene creo que tiene, este año de hecho ya va a llegar a 2,000, creo 2,700 sucursales este año o el año que viene. Va a ser el banco con más sucursales en México, con más alcance en todos los municipios. El proyecto era 10,000 sucursales al final, que bueno, es algo inaudito, es increíble, pero no, nadie lo ha hecho, ¿eh? Nadie lo ha hecho. Ni ese tipo de infraestructura, ¿eh? Sí, hay algo muy interesante. Tengo 2 cosas que dijiste tú, José Carlos, y lo que tú acabas de decir, Jesús. A ver, no quiero contradecirte, mi querido Jesús, pero yo vería el proyecto del presidente como algo moral más que religioso. Es decir, porque nos toca incluso a los que no somos religiosos. Es decir, tenemos una profunda aceptación en los mensajes de convertir en un motivo de burla, de escarnio, esa ambición barata por traer la limusina más grande, por traer todo un cuerpo de guardaespaldas, por toda esa parafernalia, ¿no? Que el presidente en sus discursos lo que hace es decir, esto es ridículo, nos debería dar vergüenza aspirar a poseer a costa de lo que sea, a costa de dejar la moral embarrada en el piso. Entonces, está preparando a la sociedad para que, lo que tú decías, Jesús, nos está blindando, está diciendo, ríete de aquellos que lo único que les interesa es robar para ser respetables, para que la gente se incline a su paso porque están deslumbrados por todo lo que han acumulado robando. Eso a mí se me hace sumamente interesante y se me hace moralizante, y yo creo que un elemento que ha faltado muchísimo en la política y por qué se ha convertido en politiquería barata es porque el factor moralizante ha sido excluido. Se ha inmoralizado la política y por eso hemos llegado a estos grados de descomposición que dieron lugar al voto masivo en contra de esto, ¿sí? Y otra cosa que llama la atención, tú decías, el PAN original tenía un proyecto. Me voy a ir al marxismo aquí, si me permiten esa licencia, al marxismo. Claro, claro. En realidad, y no quiero que se me malinterprete, yo tengo amistades que son empresarios, son empresarios, es decir, así es la vida, ¿no? Así es la vida. Pero estrictamente hablando, la auténtica justicia social, la auténtica justicia laboral se vería cristalizada cuando el trabajador disfrute del producto de su trabajo sin enriquecer a un tercero. O sea, que el trabajador sea dueño de su empresa y como tal le ponga todo el empeño, toda la voluntad, toda la honestidad, porque es su empresa.
¿sí? Y él, la riqueza que está generando, la está disfrutando y al mismo tiempo está convirtiendo la economía nacional en algo sólido. Entonces, como decía Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja, justicia social. En ese sentido, yo diría, sin que se me malinterprete lo que voy a decir, ni haya gente que se ofenda, que un empresario, en estricto sentido, no está beneficiando a la gente que trabaja para él, se está enriqueciendo a costa del trabajo o de la plusvalía que genera el trabajo. Pero realmente el que genera la riqueza es el trabajador. Aquí podemos irnos a muchos tonos de gris y decir que hay empresarios de diferente tipo, por supuesto. Yo conozco empresarios que son gente muy buena, muy buena. Y está Claudio X González, ¿no? También hay tonos de... Pero ese no es empresario, Pati. No, ese es un ladrón. Es un chupagomas ahí, Junior, mi rey mugroso. Exacto, y ya para terminar y para darles el micrófono, el PRI genuinamente, o sea, originalmente, provino de un proceso revolucionario, pero se fue descomponiendo hasta llegar a la porquería que es hoy. Entonces, aquí estamos ante un escenario donde, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que la vida pública se sanee? ¿Qué papel juega el pueblo que está siendo un protagonista cada vez más importante? Pues mira, Pati, es muy interesante lo que dices en relación con los trabajadores. La economía social fundamentalmente se basa más en las cooperativas. Y de hecho hay, pues no sé, 2, 3 mil cooperativas en los países importantes del mundo. No es algo extraño que se organicen los trabajadores en cooperativas. Es algo además muy común y muy productivo para todos, para ellos, para el país, para todos, incluso para las empresas que hacen negocios con las cooperativas. Aquí en este país han destruido las cooperativas. Acuérdate del caso, por ejemplo, tienes el caso de Pascual, y tienes el caso de Cruz Azul, donde el criminal, el delincuente de Billy Álvarez, se hizo de la cooperativa como si fuera el dueño, y además se la entregó a un fideicomiso. Imagínate, o sea, siendo de los trabajadores, la metió en un fideicomiso para que la fiduciaria fuera la dueña de la empresa. O sea, les robó 48 mil millones de pesos, aparte de sus 2,000 y tantos millones de dólares que tiene del extranjero. O sea, ahora, afortunadamente, en este gobierno ya tiene 9 órdenes de aprehensión y ficha roja. Entonces, tarde o temprano, el Billy va a venir al Moloya a dar su versión de los hechos, ¿no? Pero destruyeron las cooperativas. Entonces, la cooperativa es el modelo de economía social más sano. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, mira, en este esquema mundial donde todo debería caber, también caben los empresarios, porque los empresarios tienen ciertas características. O sea, son emprendedores. No toda la gente es emprendedora. Sí. Hay gente que necesita tener una chamba y que le digan cómo hacerla, y lo hace muy bien. Pero hay gente que conceptualiza los negocios, que quiere tener un beneficio. Consigue el capital, lo ayuda a invertir, lo coordina, pero hacer eso es muy difícil. O sea, no es algo sencillo, no es algo como lo que han logrado todos estos traficantes de influencias que no son empresarios, no. Porque tú llegas, armas un negocito, sacas un contrato con el gobierno, le das un moche y ni siquiera cumples con el contrato, ¿no? Pero te vas haciendo millonario a base de hacer trampa. Eso no es ser empresario. Ser empresario es bien duro y cuesta mucho trabajo, y un buen empresario ha trabajado mucho. Ahora, con las reglas que ha tenido en México, no ha tenido que cumplir con los trabajadores. Contratas un outsourcing, ¿no? Los despides en noviembre, los recontratas en enero, no les das
reparte utilidades, no les das aguinaldo, les das un sueldo de mierda, no ha tenido que cumplir con las reglas. Pero ahora ya las cosas son diferentes, ya se regula el outsourcing, o sea, ya no vas a poder ir a contratar outsourcing si no es mano de obra especializada específica, vas a estar vigilado, ya no te puedes robar los impuestos, o sea, todo ese entorno podrido, que era el campo de juego de los empresarios, entre comillas, en México, cambió. Y los que son empresarios van a tener que ajustarse y no tienen problema porque un negocio tiene que estar proyectado para seguir haciendo negocio aunque te cambien las reglas del juego. Si no dependes de la tranza, ¿no? Si dependes de la tranza, estás muerto. No, olvídate de la empresa, ¿no? Sí, fíjate que sí, definitivamente hay gente que es emprendedora, hay gente que es creadora y hay gente que le gusta el dinero, ok. Pero vamos aquí, Jesús y José Carlos. Hay rubros donde no debería entrar el empresario. Estoy hablando a lo que conocemos como derechos inalienables. No deben invadir la esfera de la educación, no deben invadir la esfera de la atención médica, no deben. Y para todo lo demás, yo creo que, como tú bien lo dices, ajustarse a reglas de una absoluta justicia social. El mismo Keynes lo decía. O sea, está bien, el keynesianismo está bien porque somos seres humanos, porque nos gusta tener, es parte de nuestro instinto, poseer. Ok, está bien. En este mundo, así como está Jesús y José Carlos, no podemos soñar, hablo a título personal, soñar con el socialismo en el esquema del cooperativismo, en el esquema de que la tierra es de quien la trabaja, sino algo mezclado, pero algo realmente donde regresemos, esa es mi aspiración como ciudadana, regresemos a la Constitución de 1917, donde el artículo 27 era muy claro, la cuestión energética, los recursos naturales son manejo del Estado. Y cuando digo Estado, estoy hablando de la sociedad y del gobierno para beneficiar a la sociedad. Y los empresarios que se queden en otros rubros que no sean estratégicos y que no tengan que ver con los derechos humanos. ¿Qué me dice Jesús? Yo considero que, mira, hoy es 1 de mayo, ya de los trabajadores y las trabajadoras, para ser muy incluyente además, para poderlo decir bonito. Ya vamos a usar con los... Sí, no. Ay, qué barbaridad. Sí, pero con sí el que... lenguaje incluyente, ¿no? Ellas y ellos. Y ellas. Y ellas. Bueno, ahí sí ya difiero, pero bueno. Y yo creo que, por ejemplo, el capitalismo fue excelente durante muchos años, fue necesario, creó ciudadanos, creó países, creó nuevos métodos de gobierno, pero se gastó, como dirían en Yucatán, está gastado. Ya dio mucho de sí y las cosas han cambiado. Efectivamente no puede ser uno tan utópico para esperar un comunismo, un socialismo. Pero el mundo económicamente y ecológicamente tiende para allá. No queda más remedio que tener un solo encendedor muy bueno durante los próximos 20 años, porque si compras uno cada semana, pues te acabas el plástico, el gas, o sea, va a tener que cambiar el método de producción. Ahora, en un México como el nuestro, fíjate, cuando nace, lo decía muy bien Pepe, tú también hace rato, que es, cuando nace el PRI, pues nace de un movimiento revolucionario, nace para apaciguar, y tenía una ideología revolucionaria. A los priistas los arrollaban con el himno nacional, ¿no? Así era un México nacionalista, era otro tipo de priista. Nace un panismo con ideología,
con una ideología totalmente en contra del revolucionario. Yo me acuerdo muy bien de una frase que decía que mi abuelo, que es que Cárdenas había regalado todo lo que no era de él, ¿no? Así que fácil. Bueno, y después nace el PRD, que aglutina a las izquierdas por un proyecto de nación, por un proyecto socialista de nación. O bueno, tirado más a la izquierda, ¿no? ¿De Morena cómo nace? Morena nace como un grupo de priistas, panistas, perredistas que se aglutinan en torno a un proyecto de nación que representa a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pedirle a Morena que sea lo que no es, que sea totalmente de izquierda, que tenga bases puras y maravillosas y únicas, es difícil. Bueno, no es difícil, es imposible. ¿Por qué? Porque la gente que está en Morena estuvo en el PRI, o estuvo en el PRD, o estuvo en el PAN, o estuvo en algún partido político, o algún movimiento, y se aglutinó en torno a una idea, en torno a que Andrés Manuel llegara. En cuanto llegó, ya no supo qué hacer. Ya no supo cómo. Cuando tú volteas a ver a Morena por dentro, te das cuenta que es el más preclaro estilo PRI y PAN, con una cuestión en contra. No saben hacer fraudes electorales, más que internos. Entonces, sí considero que esto que está pasando, y para no pelearme con todos los priistas, panistas y perredistas, para que no se sientan insultados, les digo que no es lo mismo ser un priista o un panista de 1940 que uno del 2020 o del 2018. No es un insulto hablar mal del PRI, estamos hablando mal del nuevo PRI, del PAN y del PRI y del PRD del 80 para acá, si quieren, ya para que no se sientan tan mal y no se pongan la camiseta de ofendidos. Y sí, creo que nunca jamás van a poder ser oposición, porque no hay una ideología para hacerlo. Y cuando tú no sabes para dónde vas, pues tiras pedradas. Si supieran lo que hacen, se hubieran unificado, lo cual hace perder, creo que el 25% de la votación en total. Para empezar. Pero además no se hubieran aglutinado con Claudio X González. Exacto. Que los va a hacer pedazos. Y además no le hubieran dejado al PRI administrar el dinero. Que eso Qué es divino, lo más feliz, que eso es lo que más feliz me ha no, hecho. es divino, eso es divino. Pero fíjate que aquí hay una cosa, ya se va a tener el programa, qué lástima, caray. Bueno, podemos dejarlo para después porque esto es muy interesante. Morena se abrió a una pluralidad necesaria, porque sin esa pluralidad yo creo que el presidente no habría ganado en el norte, por ejemplo, y en algunos estados del centro. Y se abrió también porque el presidente iba a gobernar para todo el país, no nada más para los de izquierda. Pero aquí hay una cuestión muy interesante. O sea, tú puedes, como partido, pluralizarte. Y ya Morena ha pagado costos por esa pluralidad. Está bien, pero lo que yo creo que no debe suceder en un partido como Morena es desviarte de tu línea ideológica. Porque si tú empiezas a desviarte de tu línea ideológica, dime entonces, ¿cuál es tu proyecto? Hay un proyecto López Obradorista, pero hay quienes pensamos que el López Obradorismo, o más bien que Morena sea separado del López Obradorismo. No tanto su base, digamos sus militantes, sino su dirigencia, y que ha exhibido los mismos vicios que hemos advertido en el PRD, que descompusieron al PRI hasta convertirlo en una cloaca, y al PAN con todo y sus bemoles, porque si tú me vas a decir que el proyecto de un empresario es bueno, o sea, pensando en que solamente los empresarios deben manejar la política, pues estamos muy mal. Estamos muy mal. Pero perdón que interrumpa, Pati, ¿Mande? Perdón que te interrumpa, pero las bases ideológicas de Morena eran hacer que llegara el presidente
a ser presidentes. Las bases ideológicas de Morena eran no robar, no mentir y no Traicionar. Básicamente. Ahora, cuando llaman a la gente a hacer una elección interna para que quede un gobernador, un candidato a gobernador, un candidato a presidente municipal, entonces se rasgan las vestiduras y dicen, este era priista. Bueno, pues sí, tú también. Y este era panista. Sí, todos los demás también. Y este era del PRD y su infiltrado. Todos los demás son de todos lados. Aquí no hay puros. Los puros están en otros partidos. Los realmente puros no están en Morena, ni en el PAN, ni en el PRI. Los puros son maoístas. No Sí. creen en el cambio democrático. Sí. Yo creo que por un lado. Por otro, bueno, con eso me quedo. Perdón. Aquí lo que nos asusta a todos es Morena, la dirigencia, o sea, la dirigencia, sin que esto signifique que no vamos a llamar, reiteramos el llamado para que el voto sea masivo Morena PT y hasta la cosa esa horripilante que hiede, que se llama verde. No, seguimos sostenidos en eso. Es urgente que se ganen incluso gobernaturas y presidencias municipales y se ganen congresos para poder hacer cambios constitucionales. Pero aquí yo creo que la tarea es no permitir que a Morena, siendo como se formó, acabe en un cascarón como terminó el PRD, José Carlos. Sí, mira, estoy de acuerdo. Sin embargo, te voy a decir una cosa. Yo creo que Morena debe seguir siendo abierta. O sea, Morena se integró con gente de todas partes. Le estamos viendo el trabajo que están haciendo en las cámaras, por ejemplo, que es un trabajo muy bueno. Muy bueno. Que han hecho un gran trabajo, sí. Y todos son de Morena, ¿no? O sea, tienes excepciones como Lili Telles, pues sí, las tienes que tener porque eso existe en todas partes. Nunca fue Morena ella, ¿eh? Así es, pero entró por Morena, ¿no? Bueno, pues esas se van decantando, no hay problema. Mira, esto es tan sencillo como tener en un equipo como Manchester United o Real Madrid o Liverpool un sistema de juego, ¿no? Con un objetivo. Entonces, pues donde no tienes un jugador importante que pueda ayudarte para ganar un torneo, pues tienes que traer un refuerzo y lo vas a traer a lo mejor del Barcelona, pero ese cuate va a dejar de jugar como en el Barcelona y se tiene que adaptar al sistema de juego que tiene el Liverpool, ¿no? Entonces, ese es el mismo caso. Aquí el chiste es que Morena tenga claro el sistema de juego, ¿no? Tenga claras los objetivos y para dónde vamos, pero yo creo que hasta hoy nos han demostrado que han hecho un gran trabajo en las cámaras, que no se han desviado en las cámaras, que están haciendo lo que se tiene que hacer para que la transformación siga. Y la alternativa que tú decías en relación con las empresas, con todo esto, es la cancha que está poniendo enfrente para jugar la cuarta transformación, que es incluyente. Aquí caben las cooperativas, caben los independientes, caben las empresas, caben todos. El neoliberalismo lo que hizo fue eso, desgraciadamente, entregarle el gobierno a las empresas, sí, ¿no? Entonces las empresas tienen un objetivo fundamental que es el de ganar utilidades para sus accionistas, no tienen otro en sus estatutos, no las puedes culpar por haber hecho lo que hicieron cuando les entregas el gobierno. Entonces hay cosas que el gobierno tiene que atender, que son las cosas sociales, como tú dijiste, la educación, la salud, la seguridad, que son cosas que le tocan al gobierno. Sin embargo, pues tampoco cierras la entrada. Tú quieres poner una escuela privada, bueno, pues vas a ofrecer cosas diferentes para que la gente te pague por lo que puede recibir gratis. El chiste es que ahora todos puedan recibirlo gratis, ¿no? Y la salud, ahora todos la vamos a poder recibir gratis. Entonces, pues ¿cuántos van a comprar seguros médicos o cuántos van a ir al hospital ABC si puedes ir a una nutrición en donde se atiende Carlos Slim? Ese no se fue al ABC para atenderse del COVID, se fue a nutrición, si no es tonto. No. Entonces, si tienes la alternativa, ¿no? Las empresas
que entran en esos rubros tienen que ser muy creativas, tienen que dar algo que no da lo demás, porque si no desaparecen, ¿no? Pero mira, realmente en la cancha de la Cuarta Transformación lo que está dando es una verdadera competencia de mercado abierto, pero con la intervención del gobierno en donde tiene que intervenir, tomando su responsabilidad como gobierno. Eso realmente es algo bien interesante, que esa es la punta de lanza. Y además, todo este rollo sin contraer deuda. ¿Cuándo habías visto algo así? En cualquier parte del mundo. No lo hay. Precisamente por eso este país, si nosotros como población, histórico 6 de junio, hacemos lo que tenemos que hacer, con este esquema que ha planteado pues el ideólogo del esquema, que es el presidente, la verdad, o sea, es el ideólogo, de una manera tan sabia, tan equilibrada, México definitivamente se puede constituir en una punta de lanza. Claro, mira, pero además hay otra cosa. Ya llegamos al final, creo que Frauke no nos está cortando todavía, porque ya ves que en Sin Línea nos admiten 1 hora, pero ¿con qué cerraríamos? Y les prometo que tendremos otro programa como este. Se los prometo. Sale, a todo dar. Que dice producción que nos regala unos minutos. Pues está bien. Línea, digo, Radio Numancia no hay problema, pero Sin Línea va a decir, exactamente, sí. No, también te regalo unos minutos. Entonces, ¿con qué cerramos? Prometiendo a la audiencia y a todos que vamos a hacer una segunda parte y hasta a lo mejor una tercera de esto, porque es sumamente interesante. Y a medida yo voy a dejar que cierre el Chato, por eso voy a hablar antes yo. Mira, yo con lo que sí me quedaría, efectivamente, este 6 de junio, la fórmula es salir todos a votar. Y la fórmula es salir todos a votar por Morena. No porque yo sea morenista, sino porque ya entiendes cómo es el asunto este. No puedes dividir el voto, tienes que ir a votar por uno. O sea, aquí se trata de pasarles por encima. Y efectivamente se trata de que se ganen los congresos de los suficientes estados para que cualquier iniciativa de cambio constitucional que exista se apruebe en 17. Esos son los que necesitas. Con 17 estados que aprueben el cambio constitucional, se da. Entonces, necesitas ir por ahí. Y sobre todo, pues el Congreso Federal, que ese es el que esta gente está desesperada por no perder y que, bueno, pues van a perder, ya es evidente, ¿no? Pero solamente si salimos todos a votar. Yo me quedaría en este programa con eso. Y muchas gracias, Pati, por la invitación. No, gracias a ti por la plática y vamos a seguir, Les prometemos la segunda y la tercera parte. Adelante, Jesús. Va. Yo creo que no solamente es las legislaturas locales y la federal la que se tiene que ganar, la que se está definiendo ahorita. Se está definiendo el método de jugar. Y el método de jugar incluye el Poder Judicial, que nunca ha sido incluido, siempre ha sido un servil poder al servicio del Poder Ejecutivo. Entonces, lo que se quiere hacer ahora es que efectivamente sea un poder, como debe de serlo en una república, pero que además tenga un método de autolimpieza, porque resulta que un pequeño juececito de cuarta puede amparar al mismo tiempo el Tren Maya, ¿cómo se llama esto? La reforma eléctrica, el aeropuerto. El aeropuerto, la reforma eléctrica, la reforma energética, la de telecomunicaciones, puede pararlo todo. 2 idiotas son, 2 idiotitas. Y el presidente de ese poder no los puede parar. Entonces, válgame Cristo, qué clase de cosa está pasando ahí. Entonces, no solamente se definen los diputados, presidentes municipales, diputados federales, también se define el rumbo que va a tomar el país en cuanto al poder judicial. Y con él, el futuro que tengan nuestros proyectos, los proyectos que pueden sacar adelante a la nación. Yo ahí me quedo. Absolutamente de acuerdo. Yo voy a cerrar con esto. Efectivamente tenemos una cita este 6 de junio,
pero no va a bastar con que ganemos absolutamente todo. Yo creo que lo vamos a lograr. No, queda mucha tarea por hacer. La tarea es cambiar de raíz el INE. Este INE tiene que desaparecer por completo y ser sustituido por algo que sea coyuntural, es decir, solamente en tiempo de elecciones, y que esté al 100% controlado por ciudadanos. El Tribunal Electoral que va al Poder Judicial, va a llegar el momento en que tenemos nosotros los ciudadanos, que somos parte del Estado, y que tenemos que estar cada vez más vigilantes del gobierno, tenemos que lograr que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular. No pueden seguir siendo dedeados, no pueden ser, porque por eso no sienten que tienen que responderle al verdadero patrón, que es el pueblo. Ahí lo dejaríamos, ¿verdad? Esa es una tarea gigantesca, pero lo podemos lograr. Empezaría con que ganemos este 6 de junio, pero todo lo demás sigue. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención a todos los que siguen el programa. Les prometemos contestarles por Facebook y por las otras redes sociales, se los prometemos. Y por lo pronto, un gran abrazo, Jesús, un gran abrazo, José Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Gracias, mi querida Frauke, gracias, Radio Numancia. Queridos compañeros de Sin Línea, muchas gracias por albergar este programa. Mañana, 8 de la noche, mañana 11 de la mañana por Radio Numancia, 8 de la noche por Sin Línea, martes 11 de la mañana por Sin Línea MX. Tenemos una cita para el próximo sábado. Muy buenas noches, que descansen todos. Un abrazo. Buenas noches, gracias. Buenas noches.